Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar. Vamos a hablar con Rafael Piñeiro, un doctor de ciencia política recibido en la Universidad Pontificia Católica de Chile y coordinador del programa de posgrado del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica de Uruguay. Rafa, un gusto tenerte con nosotros. Un gusto para mí estar con ustedes. Bien, ¿cómo analizás, en primer lugar, y para ir adentrándonos, el resultado de las elecciones legislativas del pasado domingo en Venezuela? Bueno, en principio es como una especie de resultado bastante anunciado, ¿no? A diferencia de lo que ocurría en la segunda vuelta, por ejemplo, en Argentina, en el caso venezolano las encuestas sistemáticamente venían dando un favoritismo de la oposición sobre el gobierno de Maduro, sobre el Partido Socialista Unificado de Venezuela. Y eso se terminó concretando en las urnas. Obviamente esto habla de un descontento creciente que se viene arrastrando incluso desde que Maduro asume, ¿no? Maduro no logra en la segunda vuelta la performance electoral que se esperaba, no gana por un margen tan amplio como se esperaba, y luego el gobierno de Maduro sufre reveses sistemáticos en términos de su performance económica, lo que termina generando un descontento que se plasma en estos resultados electorales. Rafael, coincidirás conmigo en que hablar de dictadura en Venezuela no es muy apropiado, pero bueno, lo que te quería preguntar es cómo definirías a la democracia venezolana, porque se habla de democracia participativa, quienes lo elogian dicen, bueno, es una democracia muy conflictiva y demás, porque es una democracia en ebullición, porque la gente participa, y hay otros que hablan de democracia de baja calidad y de autoritarismo competitivo y demás. ¿Vos cómo la definirías a la democracia venezolana? A ver, definir a los regímenes políticos y en particular tratar de definir qué es lo que ocurre con el régimen político en un país, sobre todo después de que todos los países, o que buena parte de los países occidentales tienden a parecerse a democracias, es algo bastante complicado, ¿no? Era sencillo antes de la tercera ola, es decir, antes de los 80, definir que era un régimen autoritario, que era una dictadura, y que no era una dictadura o que era una democracia. En la actualidad esto es bastante más complicado, ¿no? Porque la mayoría de los países intentan emular lo que es un régimen democrático, es decir, un régimen que, como definición mínima, selecciona a través de elecciones a sus gobernantes de manera periódica, y quienes ganan en esas elecciones son los que terminan definitivamente ejerciendo el gobierno, ¿no? Sí. Lo que ha ocurrido es que estas definiciones mínimas cada vez satisfacen menos a la gente, a los analistas y sobre todo a los promotores de la democracia, y lo que tendió a generarse desde la perspectiva más académica y de la promoción de la democracia son intentos por dar cuenta de diferencias entre los regímenes democráticos, ¿no? Y entonces surgen todos los indicadores de calidad, ¿no? Indicadores que le incorporan a esta definición mínima de elecciones libres y limpias, de manera regular, donde efectivamente se elige un gobierno, otra serie de atributos que pueden variar según sea la definición de régimen que a uno se le pueda ocurrir. El problema está en que cuando uno intenta aplicar esas definiciones, intenta aplicar sobre todo esas mediciones a diferentes países, la cuestión es bastante complicada. Es decir, ya uno entra en una zona de grises donde es difícil saber dónde se termina la democracia y dónde empiezan los autoritarismos, ¿no? Si yo tuviera que definir en base a todo esto que les digo ahora al régimen venezolano, obviamente el régimen venezolano es una democracia para mí, una democracia que tiene serios problemas institucionales, pero que obviamente cumple con la definición mínima de una democracia, que es
que el gobierno puede perder elecciones, el gobierno puede ser cambiado a través de elecciones, y esos resultados, en principio, por lo que vimos en esta última elección, se respetan. Es decir, la gente que ganó esas bancas va efectivamente a asumir esas bancas, ¿no? Sí, y lo que uno puede pensar es que si Maduro perdiera en la próxima elección, y si el comportamiento fuera similar, estaría confirmando que este es un régimen democrático. Hay alguna gente que habla en la actualidad de autoritarismos competitivos. Se dice que este criterio mínimo no alcanza en tanto el gobierno genera un campo de juego, es decir, un escenario de competencia no equilibrado. Es decir, donde a pesar de que la oposición pueda ganar, el campo de juego en el que juegan está muy torcido en favor del gobierno, porque el gobierno utiliza recursos públicos para las campañas electorales, utiliza recursos públicos para amedrentar a la oposición, hace fraude, no de manera sistemática, pero hace fraude, y por lo tanto, aunque pueden perder las elecciones, es muy poco probable que la pierdan. Yo la verdad que e interviene en los medios de comunicación, los regula. Yo la verdad que esta definición a mí me gusta poco, digamos, porque si uno va a fondo es bastante difícil que los países satisfagan esta lógica de que el campo de juego sea totalmente equilibrado. Y por definición, como la democracia tiene que convivir en un régimen capitalista, en un sistema capitalista que genera inequidades, obviamente, aunque no provengan del gobierno y provengan del mercado, las inequidades van a estar presentes. Entonces, evaluar a una democracia en términos de cuán parejo es el campo de juego, digamos, me parece que es bastante peligroso, porque esto, entre otras cosas, se presta a que exista un uso antojadizo del concepto, ¿no? Básicamente le aplicamos a nuestros amigos que no son tan buenos en términos de performance democrática, le aplicamos benevolentemente el concepto y decimos que son democracias con problemas, y a los que no nos gustan tanto pasamos directamente a llamarlos autoritarismos competitivos, ¿no? Una cosa que no termina siendo un autoritarismo puro y duro, pero que es un híbrido, que no es una democracia. Bien, te queríamos preguntar por la presencia de observadores internacionales. ¿Crees que jugaron algún rol y si incidieron en el hecho de que el gobierno reconociera los resultados? Las observaciones electorales por lo general cumplen un rol. No la observación electoral de las invitaciones que hacen los propios partidos, sean los del gobierno o de la oposición, a observar el proceso, ¿no? Sino por lo general las observaciones electorales que tienen efectos disuasorios sobre el fraude y que eventualmente sirven también para legitimar los procesos democráticos en aquellos países, electorales en aquellos países donde existen dudas sobre el proceso electoral, son misiones de observación que están organizadas por organismos internacionales que tienen cierta o que por lo menos no tienen intereses o vinculaciones o favoritismos con respecto a ninguno de los partidos que están en competencia, ¿no? Entonces acá hay que diferenciar, y acá hay que diferenciar los políticos que, por ejemplo, de Uruguay fueron invitados a observar el proceso por la Mesa de Unidad Democrática o por el gobierno venezolano, por el Partido Socialista Unificado de Venezuela, de misiones como pudo ser la misión de la UNASUR o como podría haber sido la misión de observación de la OEA, ¿no? Las misiones de observación de este tipo de organismos tienden a, tratar de observar si existen irregularidades. Si se constatan esas irregularidades, saber más o menos cuáles son los grados de esas irregularidades, y si puede uno decir que el resultado de las preferencias electorales de los ciudadanos no se ven reflejadas en los resultados dado el fraude, o si no existen esas irregularidades es como alguien externo que certifica que no existieron, ¿no? En ese sentido, las misiones tienen cierta utilidad y han tenido cierta utilidad en América Latina desde mediados de los 80, que se vienen haciendo. En un
proceso bastante trabajoso que tienen los países del continente, sobre todo de las democracias menos consolidadas, de tratar de legitimar los procesos electorales que por lo general están puestos en cuestión en muchos países de América Latina. Sí. Bien, que un rol, digamos, en toda la previa bastante importante, al menos en términos de debate, lo tuvo la OEA y en particular la carta que realiza Almagro semanas atrás respecto a la observación de dicho proceso electoral. ¿Qué análisis haces de la carta de Almagro y del rol que en consecuencia tiene y ha tenido la OEA en estas elecciones en Venezuela? La relación entre la OEA y el gobierno venezolano, en particular en términos de la lógica que han, o la relación que han construido a partir de la observación de los procesos electorales, digamos, no ha sido no ha sido sencilla. Por ejemplo, buena parte del financiamiento de las misiones de observación electoral que hace la OEA son financiamiento que proviene de fondos norteamericanos. Bueno, en el caso de las misiones de observación que se hacen en Venezuela, son misiones que no están financiadas por Estados Unidos, ¿no? Entre otros financiadores. Pero claro, el problema también está asociado a cómo son las relaciones de ese organismo con los países. Por lo general, la OEA intenta mantener cierta distancia de los debates más internos. En este caso, y dada la polarización que existe en Venezuela, y dada las dudas que se tienen acerca, sobre todo del respeto a los derechos civiles sobre todo y a los derechos humanos, en particular asociados al encarcelamiento de líderes de oposición, ¿no? A la existencia de presos políticos, la OEA ha tenido como un papel un poco más, digamos, de tratar de incidir en el proceso para normalizar estas situaciones, pero que la ha puesto de la vereda de enfrente del gobierno venezolano y bastante más cerca de la oposición. Y en esa lógica es que la misión de observación electoral fue imposible de concretar. Claro. Yo creo que la declaración, por ejemplo, digo, esto es una opinión, ¿no? Más allá de todo el proceso que termina en que Venezuela rechace la misión de observación electoral. Por ejemplo, la declaración de Almagro cuando ocurre la muerte de un líder de la oposición, a nivel local, líder de Acción Democrática, en un acto político, a mí me parece que fueron un poco desmesuradas en términos de decir esto es un golpe de muerte para la democracia venezolana. Digamos, yo entiendo las tensiones que pueden haber, entiendo también cuál es las presiones que sufren quienes dirigen organismos internacionales, sobre todo presiones asociadas a una agenda democrática bien definida, que por lo general tiende a obviar cuáles son las características de los países y cuáles son los conflictos que se desarrollan en los países. Es decir, uno pretende que sean democracias excelentes y de buena calidad, obviando cuáles son los conflictos que pueden existir en esos países, ¿no? Y muchas veces las democracias suenan democracias muy polarizadas, no porque los agentes políticos de esos países tengan voluntad de polarizar o quieran que la democracia sea muy conflictiva, sino porque en sí los conflictos que subyacen en esa sociedad y que se dirimen en las elecciones son conflictos que generan polarización y que no se pueden resolver fácilmente y que muchas veces tampoco son conflictos que permiten una resolución pacífica, digamos, o que todos están dispuestos a aceptar. Ahí va. Te quería hacer, si me permitís, una pregunta que tiene que ver con eso. Es la cultura política, la cultura política también lo que estamos hablando, y la cultura en general de una sociedad. ¿Hasta dónde incide esa cultura en la política venezolana? Una cultura que tiene la violencia como una característica marcada. Sí, digamos, la sociedad venezolana es una sociedad de por sí violenta, y esto no es de los últimos años, es desde hace mucho tiempo. Incluso si uno va hacia atrás,
después de cuando comienza la democracia, lo que se llama el pacto del punto fijo, que es la democracia en base a un acuerdo fuerte entre el partido de centroizquierda, que en ese entonces, desde el 58 en adelante, fue Acción Democrática, y el partido de centroderecha, que es COPEI, en Venezuela, que es el sistema de partidos que colapsa previo al ascenso del chavismo en Venezuela. Los primeros bastantes años, 15 años de ese gobierno, luego de caída de la dictadura de Pérez Jiménez en el año 57, son gobiernos que sistemáticamente hacen recurso a los estados de excepción, ¿no? Es decir, que la política venezolana tendió a pasar a nuestros ojos como una política bastante pacífica, porque fue el país que junto a Colombia lograron evitar las dictaduras, pero no necesariamente en los 60 es un lugar de paz en una región convulsionada, es un lugar tan convulsionado como otros países de América Latina, y esta es una pauta de violencia que se corta en los 70, pero que reaparece en los 80 con el Caracazo, ¿no? El levantamiento social en contra de lo que se llamó la política del gran viraje de Carlos Andrés Pérez, que era un presidente de corte socialdemócrata que había sido presidente en los 70, y cuando vuelve a ser presidente sobre fines de los 80, aplica políticas de ajuste neoliberal ante un proceso inflacionario importante que tenía Venezuela, y que lo que suscita es un alzamiento urbano que en Caracas que termina con varios muertos. Es decir, hoy pensamos en Venezuela como un país que rompió con su tradición de estabilidad, cuando en realidad la estabilidad esa hay que matizarla. Claro. Y obviamente hace a una forma de hacer política en Venezuela, digamos, ¿no? Y sobre todo a mí me cuesta pensar en cultura política, porque cultura política hace como algo que es esencial de los venezolanos, sino que, bueno, son pautas de relacionamiento que se van generando y que llegan a equilibrios donde, en este caso, hay altos niveles de polarización. Pero, entre otras cosas, esos niveles de polarización no refieren simplemente a una forma de ser, sino que refieren también a conflictos sociales, claro, económicos y étnicos que son difíciles de resolver democráticamente. Bien. ¿Considerás que con los resultados de estas elecciones esa polarización política puede agudizarse ahora que existe un gobierno que está dividido, al que le va a costar al Ejecutivo poder actuar? Es difícil saberlo. Sí, obviamente, esta coyuntura es bastante más complicada en términos de la capacidad que le va a demandar a los agentes políticos que la anterior. La anterior era muy simple, el gobierno tenía todos los puestos de gobierno, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, y la oposición estaba prácticamente ausente de esos lugares. Ahora la oposición empezó a dominar uno de los poderes del Estado, y en lo que llamamos en ciencia política un gobierno dividido, es decir, un partido que está en el Ejecutivo y un partido que está en el Legislativo, y otro partido diferente que está en el Legislativo. Y bueno, esas situaciones son situaciones que demandan a los agentes políticos mucha más capacidad de diálogo y negociación. Hay que ver cuánto de eso hay en Venezuela, y sobre todo cuál es la voluntad para procesar esas diferencias de manera democrática, para que el régimen sea estable, es decir, para que se puedan llegar de manera estable hasta las próximas elecciones. Pensemos que estamos viendo situaciones como la de Brasil, o vimos situaciones como las de Paraguay, donde utilizando mecanismos institucionales, ¿no? Obviamente mecanismos institucionales que en principio uno consideraría que no son todos del todo pertinentes en un presidencialismo, ¿no? Como son los del juicio político, son oposiciones que más allá de si existen o no causas fundadas y razonables para hacer el juicio político a un presidente, llevan adelante y promueven esos juicios políticos con el objetivo de acortar el mandato, es decir, de que el presidente caiga, de que o asuma el vicepresidente si es de otro partido, o casualidad en Paraguay y en Brasil ocurría eso, y bueno, ese partido no llegue a las próximas elecciones con chances para poder reelegirse, ¿no? Pero digamos,
puede pasar esto o pueden, irse llevando las cosas hasta volver a tener elecciones. En principio la polarización no es mala, o sea, la polarización bien manejada es algo que permite ordenar el sistema de partidos y permite, por ejemplo, que exista interés de parte de la ciudadanía en lo que ocurre en la política, ¿no? En Venezuela había pasado todo lo contrario, los partidos, el partido de centro-izquierda y el partido de centro-derecha se parecían tanto, ¿no? Y básicamente habían apostado a moderarse, pero apostado a moderarse para tratar de sobrellevar la turbulencia de los años 40 y 50 en Venezuela, ¿no? Y lo que terminó pasando es que prácticamente eran indiferenciados para los ciudadanos y eso llevó a que los niveles de abstención electoral fueran enormes en Venezuela. Bueno, esos niveles de abstención electoral desde comienzo de los 2000 y en particular en esta elección se revierten bastante, ¿no? Hoy hay una participación alta para elecciones voluntarias en una elección que a su vez es una elección parlamentaria que debería tener menos participación que las elecciones presidenciales. Bien. Rafael, para ir cerrando, el 2015, y tú lo mencionabas un poco con el caso de Brasil, ha sido un año de duros golpes para la izquierda y la centroizquierda latinoamericana, el triunfo de Macri, el inicio del impeachment a Dilma y ahora los resultados en Venezuela. ¿Considerás que estamos pasando por un fin del ciclo o una crisis del ciclo progresista en América del Sur? A ver, para hablar de ciclos, uno debería pensar en causas que explican los ciclos. Y ante la ausencia de esas causas, pensar que esos ciclos van a terminar. Es decir, que las cosas se mueven en olas. Cuando las cosas se mueven en olas, ¿no? Tenemos causas que no son causas asociadas al desempeño de los gobiernos en los países, sino que son causas externas a los países, ¿no? Sí hay una causa externa en los países que es el cambio en la situación económica mundial, en particular sobre el precio de las materias primas. Ahora, yo no creo que solo haya sido el precio de las materias primas lo que llevó a la buena parte de los gobiernos progresistas en América Latina, de las izquierdas en América Latina al gobierno. Creo que hay razones, muchas veces, que son razones que están explicadas por performance de los gobiernos anteriores y, por lo tanto, también performance de los propios gobiernos de izquierda en los países, ¿no? Y pensemos que no necesariamente, que el resultado de Argentina fue un resultado bastante parejo y podía no haber ocurrido, y el caso del impeachment que se quiere llevar adelante en Brasil también es algo particular y externo, aunque es explicado por una situación de debilidad del PT y en particular de la presidenta en términos de performance de gobierno y performance económica en especial. Pero, digamos, a lo que voy con esto es, uno podría pensar en un fin de ciclo si tiene idea de qué es lo que inició el ciclo anterior y qué es lo que podría estar cambiando el ciclo que fuera común a todos los países. Yo creo que la economía explica en parte, pero la economía no lo explica del todo esto. Entonces puede ser que algunos gobiernos pierdan, puede ser que otros sigan adelante, pero no creo que uno pueda pensar hoy, porque algunos gobiernos de lo que se llamaba centroizquierda o de gobiernos de la ola rosa empiecen a perder, que todos van a seguir perdiendo. Bien. ¿No? Básicamente porque yo creo que todavía no sabemos qué fue lo que los hizo ganar y eventualmente pudo ser la casualidad, aunque no es del todo eso. Pero uno podría hablar de cambio de ciclo, no simplemente porque vea perder algunos gobiernos, sino porque tenga claro qué es lo que motiva los cambios de ciclo, que son variables, que por definición tienen que ser variables que afecten a todos los países en común y no solo a algunos. Como yo creo que la política interna explica bastante de los resultados, me parece que no vamos a ver un cambio de ciclo. Algunos gobiernos van a perder, otros van a seguir en el gobierno. Bien. Rafael, agradecerte muchísimo estos minutos en el Te Digo la Otra. Muchas gracias a ustedes.